Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Miramos el capítulo 9, principalmente la astucia, decíamos, de los Gabaonitas. Nosotros estábamos ya en esa última partecita en que leíamos sobre todo el versículo 15. Aquí nosotros encontramos a un Josué que hace el pacto, ya, o sea, que ya se deja engañar directamente por los Gabaonitas. Decíamos, Josué hizo las paces con ellos y también el pacto de conservarles la vida. Los jefes de la comunidad, por su parte, les hicieron el juramento. Pero 3 días después de haber concluido este pacto, y ahí es donde ellos se dan cuenta, ¿verdad? Bueno, de eso ya volveremos enseguida. Ahora nos centramos todavía hoy en este curso bíblico del día de hoy, en este versículo 15. Ya hemos hablado y decíamos que lo más extraño era la finalidad del pacto. Dice, ahí aparece para dejarlos con vida. Si Josué no sospecha nada de los Gabaonitas, ¿verdad? Porque ellos vienen, se presentan, no hay ninguna sospecha, ¿verdad? Ellos se presentan y dicen que son gente de paso, o sea, y además le están engañando, o sea, Josué no se hizo ningún problema, les creyó directamente. Y entonces, nosotros decíamos cuando hablábamos aquí, ¿cuál es la finalidad, verdad? La finalidad. Y era muy interesante, ¿verdad? Porque en la finalidad, el sentido de este relato, vamos a recordar un poco para aquellos que no pudieron todavía escuchar todo lo anterior o perdieron esa parte muy importante. No es, decíamos, ¿verdad?, que los Gabaonitas
tienen, por ejemplo, estas relaciones iniciales con Gabaón e Israel. O sea, no te está queriendo hablar y decir, bueno, esta fue la primera manera como Gabaón se relacionó con Israel, etc. No te está hablando de eso, número uno. Tampoco en un sentido de decir, ¿verdad?, cuál era la situación de los gabaonitas, de que ellos eran aguadores y leñadores, porque después al final nosotros vamos a darnos cuenta que cuando ellos descubren que les habían engañado, pero ya habían hecho un pacto y no podían ya retroceder Israel, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, lo único que vamos a hacer es, bueno, lo insertamos a nuestra comunidad, pero pelle castigata. Y ustedes van a ser entonces los aguadores y los leñadores, o sea, van a estar al servicio de Israel. Y entonces aquí más bien lo que se quiere hacer es el hecho, ¿verdad?, de que los paganos, ahí está, los paganos, es decir, los gabaonitas en este caso, siempre engañan. Eso es lo que te quiere enseñar. Los paganos, los extra, los que están fuera, entonces siempre engañan. Número uno, de eso te está hablando. Entonces tenés que estar atento. Y segundo, atención, también le quiere llamar la atención a Israel y le está diciendo, peña tendé que es a peña engarecoque, porque además de engañarte te atan las manos. ¿Y cómo te atan las manos estos paganos? Justamente con la alianza, porque vos cuando hiciste un juramento ante Dios, una alianza, un berit, un karat, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Y lo que estás haciendo es atarte las manos. Y nosotros acabamos, ¿verdad?, de explicar en el curso anterior lo que significa ese berit, porque en el versículo 14 justamente nosotros hablábamos un poco, y sobre todo en el 15, hablábamos del karat berit, en el versículo 15 de este capítulo 9. El karat berit quiere decir hacer, ¿verdad?, cortar el animal, o sea, es un signo verdaderamente que no podés faltar a tu palabra. Si yo estoy faltando a mi palabra, quiere decir que vos tenés todo el derecho de matarme. Ese era el hecho del karat berit, cortar, dice el animal, despedazar, destrozar. Y ahí se hacía el pacto. Ese era el símbolo para decir, bueno, si yo estoy fallando con aquella palabra que he dado. ¿Se dan cuenta entonces que aquí la cuestión es bastante delicada, bastante delicada? Y la pesa anteñan de ella, listo, hicimos un pacto, y ese pacto, viste, que podemos cambiar. No, de ahí por ahí ve. Y justamente lo que va a venir a continuación, ¿verdad? Porque después ellos van a descubrir, desde el versículo 16, después de 3 días, y se dan cuenta que ellos fueron engañados, pero por el juramento que habían hecho. Por ese karat berit ellos entonces, porque si no, entonces los gabaonitas tienen el derecho, tienen toda a favor, ¿verdad?, para cuestionar a Israel su actitud, porque hicieron ya una alianza. Entonces, dentro del libro de Josué, a los portavoces solo los encontramos aquí, y en el conflicto final también vamos a volver a encontrar de la tribu de Transjordania. Bueno, y ahora vamos a entrar en este versículo 16 en adelante, que se descubre entonces como título el engaño. Y hay una decisión de las autoridades. Desde el versículo 16 hasta el 21, entonces hay un descubrimiento de lo que pasó, cómo nos engañaron y qué decisiones tomaremos. Pero 3 días después de haber concluido este pacto, los israelitas se enteraron de que aquellos hombres eran de un pueblo vecino y que vivían en las inmediaciones. Entonces levantaron sus carpas y en 3 días llegaron a las ciudades que ellos habitaban. Estas eran Gabaón, Kefirá, Beerot y Kiriat Yarim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento por el Señor, el Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró contra sus jefes. Aquí es donde nosotros decíamos que fue Josué y los demás, ¿verdad? Josué hizo las paces con ellos y también el pacto de conservarles la vida. Después no sabemos, ¿verdad?, pero hay una posibilidad que este sea un agregado posterior también, ¿verdad? Porque dice, los jefes de la comunidad
por su parte, les hicieron un juramento como un agregado posterior para decir que la responsabilidad no es solamente de Josué, sino que Josué, ciertamente que aquí metió la pata, ¿verdad? Pero también tenemos que saber que aquí los que meten la pata también son los jefes, ¿verdad? Que le dan el aval y le dicen, bueno, listo, adelante. Ellos también hacen el juramento contra el pueblo en realidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. Eslovaquia sigue preparándose para la visita del Papa. Tras la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest el 12 de septiembre, Francisco viajará a 3 ciudades eslovacas: Bratislava, la capital; Košice, el principal bastión de la Iglesia Católica Latina de Eslovaquia; y Prešov, el epicentro de la Iglesia greco-católica, también conocida como bizantina. El Papa pasará 2 de sus 3 días de viaje en Bratislava. Allí se reunirá con diplomáticos en el Salón Dorado del Palacio Presidencial y con comunidades religiosas en la Catedral de San Martín. También participará en el encuentro ecuménico con representantes de las iglesias luteranas de Eslovaquia y tendrá una reunión privada con las Hijas de la Caridad en el centro Belén. Ellas se encargan de las personas sin hogar, cuidan a las familias, a las madres con hijos, ayudan a mucha gente necesitada aquí en Bratislava, la capital. Así que es un auténtico lugar de caridad y el Santo Padre irá allí. En Bratislava, el Papa se reunirá también con la comunidad judía en la plaza Rybne na Místie, un lugar en memoria de los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Es donde estaba la sinagoga antes de que la destruyeran. La demolieron durante el régimen comunista. Así que tenemos este memorial que recuerda no solo a la sinagoga, sino todas las tragedias que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial. Después de Bratislava, el Papa Francisco viajará a Prešov, donde celebrará la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo. Entonces irá a Košice, donde se encontrará con jóvenes en el Lokomotiva Stadium. También se reunirá con la comunidad gitana del distrito Lunik IX. Este colectivo ha sido tradicionalmente víctima de discriminación y marginación. Hay un proyecto muy bueno de los salesianos allí. Su presencia lleva allí muchos años y han trabajado tanto lo espiritual como la caridad. El Santo Padre expresó su deseo de visitarlos, irá allí y se reunirá con ellos en una ocasión muy especial. Justo después, viajará al centro de Košice para encontrarse con los jóvenes. El Papa concluirá su visita de 3 días con una misa en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de los Dolores, en Sastin, el 15 de septiembre. Todos los años, en esa fecha, los peregrinos acuden a este santuario por la fiesta de la patrona de Eslovaquia, uno de los eventos religiosos más importantes del país. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas,
estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad, aquí estoy, Señor. a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, nuestra reflexión maravillosa, muy linda y hermosa de este libro de Josué con respecto a lo que nosotros estamos estudiando, que es en este capítulo 9 el engaño, ¿verdad?, que le hacen los gabaonitas al Israel, es decir, al pueblo de Israel. Porque recuerden que en la tierra prometida, en la medida en que ellos van entrando, Dios les había dicho, y por medio de Moisés también, que ellos tendrían que llevar al anatema, a todos al anatema. Y ellos se presentan aquí con este engaño muy interesante, como la van fraguando y van tramando, y llegan a engañarle a Josué, incluso les quitan y hacen un pacto, el Karat Berit. Y entonces, ante ese Karat Berit, ese sello que hace Josué y también los jefes, por eso en el versículo ya final, en el 21, dice que, o mejor dicho, en el 18, ¿verdad?, los israelitas no los mataron, tendrían que llevarlo al exterminio, ¿verdad?, porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento. Ellos descubren también que habían sido engañados después de 3 días, pero ya había hecho el juramento. Entonces no había caso. Pero, y ahí viene como un agregado para decir verdaderamente que esto no nos gusta para nada, pero toda la comunidad murmuró contra sus jefes. Entonces vamos a ver un poco esta segunda parte del relato. Llama la atención por la ausencia de Josué. Aquí no aparece Josué. Ahora no se dice que él hizo un pacto, sino que ellos hicieron un pacto. Los sufijos singulares, ¿verdad?, de Bek-rebó y el otro de Elaiv. No se refieren, ¿verdad?, a Josué, sino se refieren al pueblo directamente. O sea, es como que casi le están echando la culpa aquí al pueblo. O sea, el pueblo que es sin rostro, porque es el pueblo en general. ¿Quién es? Y nadie asume. Es el pueblo, es Israel. Bene Israel, los hijos de Israel. Los israelitas se ponen en marcha hacia sus ciudades sin contar con nadie. Y si no matan a los gabaonitas, no es por el tratado que ha hecho Josué, sino a causa del juramento de los portavoces. Entonces, mucha atención aquí. Y esto es muy interesante. Aquí no se le matan a los gabaonitas justamente por ese tratado hecho por Josué. Y sobre todo por ese juramento que se hizo. Porque estos ancianos, digamos, los jefes, al final en el 15 también decimos, ¿verdad?, los jefes de la comunidad por su parte les hicieron un juramento. También Josué lo había hecho. Entonces, ¿cuál será lo agregado? ¿Será lo de Josué o será lo de la comunidad? ¿Y por qué va utilizando en forma indistinta? Y aquí, sobre todo, utiliza solamente el de la comunidad. ¿Será que la responsabilidad la quieren echar solamente sobre la comunidad, dejando exento a Josué? Bueno, en fin, estas son situaciones bien concretas que tenemos que ir preguntándonos de acuerdo a la redacción. Ahora, la expresión vivían en medio de ellos solo tiene sentido si los israelitas ya no se han apoderado de la zona central. En el versículo 17 nosotros encontramos lo siguiente. Entonces levantaron sus carpas, dice, y en 3 días llegaron a las ciudades que ellos habitaban. Estas eran Gabaón, Kefirá, Kerot y Kiriat Yarim. Estas son esas ciudades. Y bueno, aún suponiendo que partan de Gilgal, es raro que necesiten 3 días para llegar a la confederación gabaonita. 3 días. Porque Gabaón está ahí muy cerca, ¿entienden? Pasando un poquitito Jerusalén, en fin. Hay un lugar muy hermoso donde se dice que está, ¿verdad?, la tumba del profeta Samuel. Es muy interesante. Ahí entonces hay una parte llevada por los judíos, los hebreos, los judíos están ahí.
y la otra partecita donde están también los musulmanes. Es un templo, podemos decir así, o un lugar. Pero en ese lugar también estuvieron los cruzados. Ahí fue una fortificación porque es en una montaña. Desde Jerusalén se ve muy bien, ¿verdad? Entonces, la torrecita, el minareto sobre todo, después ya con los musulmanes y actualmente, ¿verdad?, con la invasión de los israelitas o de los judíos actualmente, ¿verdad?, ya en época moderna ellos son los que dominan un poco toda esa zona, y entonces ellos tienen también ahí lo que le llaman la tumba, ¿verdad?, la tumba del profeta Samuel. Bueno, desde ahí, en esa altura, es muy interesante porque mirando del otro lado, entonces uno ve los Shefelá, ciertamente, porque estamos en las alturas de Jerusalén, en las montañas. Sería todavía un poco el desierto de Judá que comienza ya un poco hacia el norte para ir hacia Samaria. Entonces, desde ahí nosotros podemos mirar lo que era Gabaón, que está del otro lado, ahí abajo nomás ya está, el pueblo de Gabaón. Entonces estaba muy cercano, ¿verdad? Muy cercano. Pero aquí te está diciendo que necesitaban 3 días. Y bueno, tanto así no. Entonces la pregunta es justamente eso. ¿Por qué será que aquí estamos diciendo que se necesiten 3 días para llegar a la confederación gabaonita? Al tercer día es probablemente una expresión genérica. A tal punto de que la Biblia griega omite eso, no pone al tercer día, saca directamente, va directamente al grano. Aquí tenemos algunas de las ciudades, Kefirá, dentro de esta confederación que decíamos gabaonita, Kefirá. Khirbet el Kefiré, a unos 3 kilómetros al norte de Kiryat el Inab, en la carretera de Jerusalén a Jaffa, unos 7 kilómetros al suroeste de Gabaón. Se la menciona entonces en otros lugares también de la Biblia, por ejemplo en Esdras 2:25, Nehemías también 7:9. Luego tenemos la otra ciudad que es Beerot, que quiere decir pozo, ¿verdad? Pozos, Ot, como es femenino, Beerot, quiere decir pozos, es una palabra femenina. Entonces se ha localizado en El Biret, a 7 kilómetros de Gabaón. Tel en Nashbe se llama el lugar, ¿verdad?, que está a 12 kilómetros de Jerusalén. Nebi Shamwil, 1,5 kilómetros al sur de Gabaón. Ras et Tauné, al norte. Y mencionada también, esto lo encontramos mencionados en 2 Samuel 4:2, en Esdras también aparece el 2:25 y en Nehemías 7:29. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz, cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz, en la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos viendo el capítulo 9 del libro de Josué. Aquí hablamos sobre la astucia de los gabaonitas, pero estamos en esta segunda partecita en que ya al tercer día, dice, ellos descubren que fueron engañados. Nosotros en el versículo 17 encontramos la expresión que dice lo siguiente: entonces levantaron sus carpas y en 3 días llegaron a las ciudades que ellos habitaban. Estas eran Gabaón, Kefirá, Beerot y Kiriat Yarim. Estas son las ciudades. Entonces hablamos primero de Kefirá, que a unos 3 kilómetros más al norte. Luego Beerot, Pozos, que se ha localizado a 7 kilómetros de Gabaón. Y ahora entonces entramos en Kiriat Yarim, Deir el Azhar, inmediatamente al noroeste de Kiriat el Inav, en la carretera de Jerusalén a Jaffa, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Citada también en Josué 15:9, 15:11, 15:60. Entonces esto encontramos varias veces, ¿verdad? En el 18:14. También encontramos en Jueces 18:12. En 2 Samuel, 1 Crónicas, Esdras, Nehemías. Esta ciudad, Kiriat Yarim, actualmente también un lugar alto. Bueno, aquí también estuvo, recuerden que aquí estuvo también el Arca de la Alianza. 3 meses dice que estuvo aquí. Y actualmente allí hay toda una comunidad religiosa, de religiosas, hermanas. Se encontró también un templo maravilloso que se volvió a reconstruir, ¿verdad? Del tiempo de la primera parte, ¿verdad? Del cristianismo. Entonces, ahí cuando encontraron todos estos mosaicos, los pisos de una iglesia, entonces se volvió a reconstruir, y entonces esa iglesia se llama justamente Arca de la Alianza. En la torre, hacia el final, entonces está la imagen de un arca, y entonces sobre esa arca está la imagen de la Virgen María. ¿Por qué? Y porque justamente María, considerada como arca de la alianza, estuvo 3 meses, dice. Y entonces fíjense que también María, arca de la alianza, cuando va a visitar a su prima Isabel, lea nomás en Lucas, ¿verdad? Dice que María permaneció con su prima Isabel 3 meses, porque Kiriat Yarim está prácticamente ahí muy cerca de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el lugar donde vivía su prima Isabel. Entonces, todos estos lugares son muy interesantes, pero sobre todo el sentido teológico, ¿verdad? Que el autor sagrado conoce. Quiere decir que Lucas, cuando está escribiendo, conoce muy bien este pasaje. Porque en Kiriat Yarim, del cual estamos hablando nosotros en este momento, que es citada esta ciudad en varios lugares, ustedes se dan cuenta. Vamos a mirar un poco de Samuel. Segundo Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6:2. Justamente eso, después más adelante vamos a estudiar también. 6:2 nos va a hablar de esta situación, ¿verdad? Dice, vamos a comenzar desde el 1, 6:1, 2 Samuel 6:1. David reunió nuevamente a lo más selecto de Israel, 30,000 hombres, y con todo el pueblo que lo acompañaba se dirigió hacia Baalá de Judá para subir de allí el arca de Dios. Ahí está el arca de la alianza, la cual es llamada con el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene entonces allí su trono sobre los querubines. Luego cargaron el arca de Dios en un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que está sobre la colina, Uzá y Ahiot. Entonces, este es el lugar, ¿verdad?, donde estaba el arca de la alianza, y desde ahí lo van a llevar hasta Jerusalén. Entonces aquí por eso se está nombrando esto. Y luego aparecen también en otros pasajes muy interesantes. Kiriat Yarim, entonces, el lugar donde se deja el arca de la alianza. Ahora en el versículo 18 nosotros leemos aquí de nuestro libro Josué,
que nosotros el libro de Josué, versículo 18 nos dice lo siguiente. Los israelitas no los mataron. Ahora hablamos de la cuestión de que no los mataron, porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento por el Señor, el Dios de Israel. Pero, dice, toda la comunidad murmuró contra sus jefes. Esta es la situación en que nos encontramos ahora. Este versículo 18 que encontramos, aunque provenga de la tradición sacerdotal, juega con un detalle deuteronómico, la necesidad de matar a los de Gabaón. No nos olvidemos el libro del Deuteronomio, capítulo 7, que decía justamente la cuestión del anatema, de una situación, ¿verdad?, cuando ellos entraban en este lugar. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra a la que vas a tomar posesión, Él expulsará a 7 naciones más numerosas y fuertes que tú: los hititas, los girgisitas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas, los jebuseos. El Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio, al anatema de Jehová. Entonces, total, exterminio total. No hagas con ellos ningún pacto, ¿entienden? No hagan con ellos ningún pacto, ni les tengas compasión. Qué duro que era esto, ¿verdad? El Deuteronomio estamos hablando. Cuando entres ahí. Pero ya sabemos por qué esta expresión, ¿verdad? No lo tomemos así al pie de la letra. Los que están ahora por primera vez escuchando esto, por favor, vayan a los estudios anteriores que fuimos haciendo y fuimos explicando lo que significa el anatema o por qué el Deuteronomio aquí te está diciendo esto. Era sobre todo por la cuestión, ¿verdad?, de la idolatría, del gran miedo de la influencia, ¿verdad?, que se tenían de los pueblos extranjeros. Y ellos entonces, en su reflexionar, ellos se dan cuenta que si nosotros caímos y fuimos al exilio, ¿cuál fue el problema? El problema fue que nosotros nos dejamos llevar justamente por la influencia de la religión extranjera. Y por eso caímos nosotros en esta situación que hoy nos encontramos, dicen ellos, ¿verdad?, que es el exilio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos
y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor, a ti gloria y honor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros desde el libro de Josué. Estamos en el capítulo 9, estamos viendo la astucia de los gabaonitas. Ahora también en este versículo 18 decíamos que según lo que encontramos aquí, una tradición sacerdotal, a pesar de que tiene también un detalle deuteronómico que dice que era necesario matar verdaderamente, en este caso, a los de Gabaón. Según el Deuteronomio 7, a nadie se le debía dejar el anatema total si fuese de esa tierra. Ahora se habla de un juramento en nombre de Dios. Entonces, la fórmula se usa en Josué 9, 18 y 19. Entonces, en el 18, justamente ya utilizamos esa fórmula. Los israelitas no los mataron, porque los jefes de la comunidad les habían hecho un juramento
por el Señor. Aquí está el problema, eso es lo que les ata las manos. El 19 dice también, los jefes declararon a la comunidad en pleno, nosotros hemos prestado un juramento por el Señor. Bueno, ante esta situación no podemos hacer nada. La irritación ahora de la asamblea, porque termina diciendo así, ¿verdad? Con sus portavoces, no sabemos si está motivada por deseos de observar la ley. ¿Será que se tenía que observar la ley? Están recordando el Deuteronomio 7. Fíjense lo que nos dijo Moisés, nosotros tendríamos que haber actuado de esta manera. Están diciendo, ¿verdad? O si simplemente por deseos de aprovecharse de la matanza de los gabaonitas, quedándose con sus bienes. ¿Qué es lo que aquí entonces ellos están pensando? O cumplimos la ley del Deuteronomio o directamente nosotros aquí vamos a quedarnos con sus bienes. ¿Qué es lo que estamos buscando? Hay entonces algunos que se inclinan, por ejemplo, por esa primera determinación, ¿verdad? ¿Y qué es la primera determinación? Y bueno, es aquí la cuestión de observar la ley, porque ya que el Deuteronomio decía que a todos se los debe llevar al exterminio, nadie puede quedar. Pero en otros casos en el que se habla también de murmuración del pueblo, nunca es por motivos buenos, ¿verdad? Nunca por motivos buenos. Vamos un poco más, el 9 ya hemos dicho que aparece aquí también la cuestión del juramento. Ahora, en el versículo 20 dice, haremos con ellos lo siguiente, los dejaremos vivir para no atraer sobre nosotros la ira del Señor a causa del juramento que les hemos hecho. Entonces miramos esto. La cólera, kesef, esa es la cólera. Es otro término típico, ¿verdad?, de la tradición sacerdotal, que aparece en muchos pasajes, ¿verdad? Vamos a mirar algunos. Por ejemplo, Números 1:53. Números 1:53 aparece entonces esta expresión, kesef, que es la ira del Señor. Y esto lo tenemos en varias oportunidades, ¿verdad? Cómo Dios se está enojando con el pueblo ante una situación que ellos no están respetando. 1:53 dice, los levitas, en cambio, lo harán alrededor de la morada del testimonio para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de los israelitas. La ira del Señor. Entonces van apareciendo estas expresiones, kesef, lo que significa, ¿verdad? Bueno, después más adelante nosotros vamos, esta cólera puede provocar los hechos más diversos, muchos hechos, ¿verdad? Los más diversos, aunque es frecuente la relación con el culto. O sea que Dios normalmente se aira, se enoja por cuestiones en relación al culto principalmente. La falta de atención, por ejemplo, al santuario, la falta de atención a los objetos sagrados y todas estas situaciones, ¿verdad? O si no, también la rebeldía de Koraj, Datán y Abiram. Ahí también Dios se había airado totalmente contra estas faltas. O el pecado de Acán también, que hemos estudiado. El censo de Joab, esto también Dios se aira. Cualquier tipo de pecado entonces hace que Dios se aire, la ira de Dios. Incluso la idolatría, esto le pone entonces furioso a Dios, ¿verdad? También la idolatría y el olvido del culto al Señor. Que se olviden de darle culto a Dios. ¿Verdad? Muchas veces, entonces, la idolatría y el olvido del culto al Señor. El orgullo también de Ezequías. Aquí entonces de este rey. Atención, cuando hablamos de Ezequías estamos hablando del rey Ezequías. También la desobediencia y la rebeldía del pueblo. Eso encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Bueno, estos son otros pasajes que nos hacen entender la ira de Dios, el enojo de Dios, cómo Dios está y entra en esta situación. Ahora, desde el versículo 21,
encontramos algo más, ¿verdad? Luego dice, los jefes les dijeron que vivan, pero estarán al servicio de la comunidad como leñadores y aguateros. Y la comunidad obró de acuerdo con lo que había dicho esto mismo. Entonces, lo que los jefes habían dicho, entonces, ahora, en el texto hebreo, es decir, en la Biblia hebrea, este versículo supone el desenlace de la historia. Aquí entonces estamos concluyendo esa historia ante una situación del engaño, la situación en que ellos descubren ese engaño. Entonces ahora viene el desenlace. Y el desenlace de esta historia, cosa que no tendrán en cuenta los siguientes 22 al 27. Además, el relato es pésimo, ¿verdad? Los portavoces solo dicen a los gabaonitas, ustedes seguirán con vida. Luego se habla de un servicio que no ha sido mencionado antes, solamente aquí, ni en la discusión con la asamblea, ni a los gabaonitas. Todos estos fallos desaparecen. Esto, por ejemplo, lo encontramos en la Biblia griega. En la Biblia griega no se pone esto, solamente en la hebrea, donde los portavoces y la asamblea llegan al acuerdo de dejarlos con vida, pero cumpliendo un servicio, y esta decisión será aceptada y puesta en práctica por Josué. Miramos sobre todo desde los versículos 22 en adelante, era 22 hasta el 27 en que van a poner. Josué hizo comparecer entonces, porque ellos aquí apareció y dijeron, bueno, que vivan, pero prestarán este servicio a la comunidad, porque uñan embotados y entonces castigata. Entonces Josué pone en práctica, hace comparecer a los gabaonitas y les dice, ¿por qué ustedes nos han engañado, asegurando que vivían muy lejos de nosotros, cuando en realidad viven aquí en las inmediaciones? Ahora pesa sobre ustedes una maldición, y por eso nunca faltarán entre ustedes esclavos que sirvan como leñadores y aguateros en la casa de mi Dios, le dice Josué. Ellos respondieron a Josué, nosotros estamos perfectamente informados de que el Señor tu Dios había dado a su servidor Moisés la orden de entregarles todo el país y de exterminar a todos los habitantes que encontrarán a su paso. Ante la presencia de ustedes temimos mucho por nuestras vidas y por eso hemos hecho esto. Ahora nos tienes en tus manos. Trátanos como te parezca más conveniente y justo. Pero Josué los trató según lo convenido y los libró de los israelitas que no los mataron. Desde aquel día Josué los destinó a cortar leña y a sacar agua para la comunidad y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera. Eso es lo que hacen todavía hoy. Y así entonces, por hoy vamos concluyendo, queridos amigos, nuestra reflexión, ¿verdad?, sobre este capítulo tan interesante desde el libro de Josué. Este es entonces el pasaje que nos habla sobre la astucia de los gabaonitas. Y volvemos a encontrarnos próximamente y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.